Para solicitar telemáticamente una plaza en la Escuela de Idiomas se puede acceder directamente desde nuestra web EOI Valencia haciendo clic aquí. Nos lleva a esta página, hacemos clic en el enlace y bajamos con la barra. Vemos que aquí tenemos el manual. Es muy importante leerse detenidamente este manual, puesto que esta explicación que yo estoy dando es solamente un breve resumen. El manual del asistente telemático es mucho más completo y da todo tipo de detalles. Una vez hecho esto, volvemos y vamos a trámite y veremos que tenemos ayuda por si tuviésemos cualquier tipo de incidencia informática, bien rellenando el formulario de asistencia o llamando a este teléfono en el horario indicado. Si aún no tenemos una clave de admisión, podemos crear un usuario y una contraseña. El usuario puede ser un nombre y un número. Ahora le rellenamos aquí abajo con el correo electrónico y rellenamos los campos y recibiremos un email para verificar y acceder a la solicitud telemática. El número de soporte, si no sabemos lo que es, al hacer clic aquí en el interrogante nos llevará a este apartado donde nos indica dónde podemos encontrar el número de soporte en un documento DNI o en un documento NIE. Si lo que tenemos es un registro, un certificado de registro, lo que necesitamos es el número de certificado de registro y poner una C delante. Si por ejemplo tiene 6 números, ponemos delante una C y 2 ceros, porque en total debe contener 8 dígitos. En el manual podrá ver dónde encontrar el número de certificado, tal como se muestra aquí. Bien, una vez rellenado todos los campos, nos llegará el email para verificar y ya vendremos con el usuario y la contraseña a la página de nuevo para poder acceder. Vemos que aquí viene nuestro nombre. Recordamos que se pueden presentar tantas solicitudes como se desee, se van borrando hasta el 14 de julio y se tendrá en cuenta solamente la última solicitud presentada. Es muy importante leer con atención cómo cumplimentar la solicitud, el confirmar la solicitud y la obtención del impreso de tasas para no tener ningún problema. Preste atención a la fecha de nacimiento, puesto que si da error tendrá problemas en el momento de formalizar la matrícula. Igualmente al número de teléfono y la dirección de email que pone, puesto que ahí es donde se comunicarán desde la administración con usted. Bien, vamos a solicitar ahora el idioma, nivel y curso. Se pueden elegir 3 idiomas y 50 horarios diferentes. Si no se matriculó en el curso 19-20, es decir, en el curso que acaba de terminar, seleccione esta opción, es decir, ¿es usted nuevo o perdió la escolaridad? Si es alumno de PIALP, elija la más interesante. Y si es alumno oficial de la escuela, de cualquier escuela, durante el curso 19-20 o también de Dutch English, elija esta opción. Recuerde que esta solamente es si estuvo usted matriculado durante el curso 19-20. Si es de un año anterior, tiene que elegir la de no me matriculé, porque se refiere al curso que ahora finaliza, al que acabamos de terminar. Como hemos puesto que no estuvimos matriculados, no tendremos que rellenar nada aquí. Vamos directamente a ver lo que se necesita para entrar, si lo tenemos. El título de bachillerato, en este caso certificado de notas, una prueba de certificación, por ejemplo, si estudiamos en otra escuela de idiomas y nos podemos pedir un certificado de notas de allí, o cualquiera que sea la circunstancia que más se ajusta a su situación. Si por el contrario sí que estuvo matriculado durante el curso 19-20,
tiene que nombrar la escuela y elegir la opción que más le ajuste de aquí. Continuaré mis estudios en la misma escuela o bien en otra diferente. He sido alumno de DATS y quiero pasar a ser alumno presencial. He sido alumno PIAL y continuaré como alumno PIAL. He aprobado la prueba homologada en mi instituto y quiero acceder a un B1 en el mismo idioma. Pues normal es esta. Rellenamos los campos y de la misma manera si solicitamos más de un idioma y vamos dando a guardar y continuar. Hacemos clic en este icono para seleccionar el horario que nos interesa. Muy importante aquí tener en cuenta que si solo elegimos un horario o dos, es posible que nos quedemos en lista de espera. Y también tener en cuenta que en la ciudad de Valencia se pueden elegir diferentes centros. Elegimos la sede que nos interese y el horario que nos interese por orden de relación. Pues por ejemplo, pongo este y después este es el número 2, la opción número 2, y voy a poner también una opción número 3 y así sucesivamente. Y cuando ya lo tengo todo, si quisiera borrar uno porque me compruebo que no me interesa, lo pulso y le doy aquí a borrar. Está seguro. Y si quiero añadir más, pues vuelvo aquí a seleccionar horarios y voy añadiendo. Seleccionándolo y dándole a la flecha subir, daré prioridad a este horario en lugar del otro que tengo aquí, por ejemplo. Doy a guardar y continuar y seguimos. Una vez lo compruebo que está todo correcto, me puedo descargar el borrador para comprobarlo. Aquí lo vemos. Y muy importante, si queremos modificar algo hacemos clic aquí y si no, muy importante, hay que dar al botón confirmar y comprobar que esta solicitud ha sido confirmada en el asistente y la fecha, y aquí ya sí podremos descargar la solicitud.